Nuevamente, hermanos, un saludo muy cordial para todos ustedes. Es un día muy especial para nosotros, el día domingo, porque recordamos y actualizamos el misterio pascual del Señor, de modo especial su pasión, muerte y resurrección. Y nos congregamos domingo a domingo para agradecer a Dios ese inmenso amor, y cumplimos lo que en el Evangelio hoy nos dice. Ya el culto al Dios vivo y verdadero ya no es ni en el monte que decían los samaritanos, ni en el templo de Jerusalén, sino que todos hemos recibido el don del Espíritu Santo por nuestro bautismo, el cual nos ha convertido a todos en ese templo y sagrario de Dios mismo. Por eso nos reunimos domingo a domingo para escuchar la palabra de Dios y para alimentarnos de la Eucaristía, de donde es fortalecido nuestro espíritu para ser esos anunciadores de Jesús. Queridos hermanos, les comento, yo puedo hablar un poquito del quiché, pero es muy poquito. Pero voy a hacer el esfuerzo de aprender. Ahí me enseñan. Háblenme en quiché, tal vez poco a poco mi oído va entendiendo un poquito más. Voy a intentar hablarles algunas frases en quiché, pero como pasaba ya en Pologuá, a veces la gente se reía de mi quiché y me decían: padre, es que lo que usted dijo no se dice así, o lo que usted dijo no lo entendemos. Suele pasar, pero con el tiempo puedo ir adaptándome. Sakari conocer guachalar. Rikamik, rutzig Dios, shuchap ej. Rinabe lectura, shakto. Kuchap ej, un tema muy importante. Voy a mezclar mucho español. Mi quiché parece quicheñol, dicen algunos. Un tema muy importante, hermanos, hemos escuchado hoy en la primera lectura. Vamos a hacer un comentario de ello. Hemos escuchado que el pueblo había salido de la esclavitud de Egipto. Un suceso que sin duda fue muy duro para el pueblo. Nosotros no sabemos de la cruda realidad de la esclavitud, pero por otro lado, nuestros tiempos actuales parecieran que seguimos sometidos nuevamente a otra esclavitud, ya no de pueblo extranjero, tristemente de nuestra misma gente. A veces por un sistema económico que a veces suele ser fallido, un sistema de gobierno que favorece a muy poquitos y nos trata con crueldad a los más necesitados. Pero en la primera lectura hay una reflexión muy importante que debemos sacar. El pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Se encuentran en el desierto y viven una experiencia de sed. No tenían agua. Pero se quejaron contra Moisés. ¿Cómo se dice quejar? Moisés. Se quejaron contra Moisés. Primero le pedían a Dios: Dios, libéranos de la esclavitud. Acuérdate de nosotros, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac. Y Dios se acordó de ellos y los liberó de Egipto. ¿Y qué pasó? Estando ya libres, pasando una experiencia dura, sin duda
la experiencia del desierto. Ustedes, quizás alguno de aquí hizo la experiencia de ir a Estados Unidos. Hay muchos que están ahora en Estados Unidos y pasan por el desierto y sabrán que es una experiencia muy dura, donde no se puede habitar, donde no se puede tener una experiencia de comodidad. Pero el pueblo comienza a quejarse, se quejan contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? En otro texto a veces también dice, pero si en Egipto teníamos comida, teníamos dónde vivir, hasta teníamos dónde ser enterrados, y en cambio en el desierto, donde morían, los dejaban enterrados y seguían caminando. Y por eso fue una situación dura para ellos. Pero la reflexión está, hermanos, en que este sentimiento de quejarnos contra Dios es algo muy antiguo y también muy actual. Hoy también nos seguimos quejando contra Dios, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿No se quejan ustedes? A veces sí. Por poner un pequeño ejemplo, cuando hace mucho calor, ¿verdad? Fuerte el sol, dicen, ya no aguantamos. Ay, Señor, qué calor, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué este calor? Nos quejamos. Viene la lluvia. Dios mío, qué lluvia. Se va a arruinar la cosecha. Dios, ya no más lluvia. Mucho lodo. No se puede caminar, no se puede hacer las cosas. Nos quejamos contra Dios. Otras ocasiones también, por ejemplo, ¿quiénes están casados aquí? Levanten su mano. No quieren delatarse. Dice. El casado quiere estar soltero, ¿verdad? Ay, cómo extraño cuando era soltero, podía salir, podía hacer esto, podía hacer lo otro. El soltero quiere estar casado. Ay, yo quisiera casarme, pero el Chepe no me pide matrimonio. El Juan no me pide matrimonio, ya quisiera estar casado. Y cuando llega la situación del matrimonio, pues nos quejamos, de todo nos quejamos contra Dios. A veces hay familias que dicen, ¿cómo quisiera tener hijos? Y cuando tienen hijos, ay Dios, ¿por qué tantos hijos? ¿Cómo molestan esos patojos? Ya no me dejan tener en paz. Nos quejamos de todo contra Dios. A veces hasta nos quejamos también contra Dios. Ay, ¿por qué mi color de piel? Dicen algunos. No, agradezca a Dios. Sea el color que sea el color de su piel, agradézcale a Dios. ¿Cómo quisiera ser blanquito? ¿Cómo quisiera ser moreno? No. Agradezca a Dios lo que usted es, lo que usted tiene. ¿Cómo quisiera ser más alto? ¿Cómo quisiera ser más bajito? ¿Cómo quisiera ser gordito? ¿Cómo quisiera ser flaquito? De todo nos quejamos contra Dios, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con el pueblo de Israel. No valoró la acción de Dios en su vida. Y a veces así nos pasa a nosotros. En vez de ser agradecidos por lo que somos, por lo que tenemos, y a veces nos quedamos viendo lo que otros tienen, y por eso nos quejamos contra Dios. Si nosotros, hermanos, queremos algo, esforcémonos por lograrlo. Quiero salud, esfuérzate por tener salud. Quiero progresar, esfuércese por alcanzar su éxito. Porque las cosas no se logran sentados, no se logran solo soñando, hay que esforzarse. Por eso, hermanos, evitemos nosotros quejarnos contra Dios y más bien tomemos esta actitud de agradecimiento. Agradezcamos a Dios cuánto somos y cuánto tenemos. Segundo, hermanos, el Evangelio de hoy habla algo también muy importante en nuestra vida. Algunos detalles primero del Evangelio de hoy. Dice que Jesús se encuentra con esta mujer samaritana en un pozo. Y vean allí algo muy importante.
Los judíos y los samaritanos, como dicen comúnmente, decimos un dicho, eran como chicles, dice. ¿Saben por qué? No se tragan, dice. ¿No usan ustedes esa expresión? Hay gente que dice, es que yo no me trago con ese hermano porque me cae mal, ¿verdad? El chicle solo se mastica, no se traga. Y los judíos y los samaritanos eran así, no se tragaban, no se llevaban, se trataban como enemigos. Y a pesar de que eran de un mismo pueblo, venían de una misma descendencia, solo que hubo un momento histórico en la que ellos se separaron, el reino del sur y el reino del norte, y por eso ellos desde ese momento tomaron una actitud de oposición, una actitud de conflicto entre ellos. Y luego el pueblo judío era el que más discriminaba a los samaritanos, porque los consideraban un pueblo sin originalidad, un pueblo pagano, un pueblo impío, en donde ellos no se querían y los despreciaban. Pero Jesús habla con esta mujer, Él no ve rechazo en nadie, al contrario, Él es el que toma la iniciativa de acercarse a la mujer y le dice, dame de beber. Esa expresión de Jesús es muy importante, lo retomaremos en otro momento. Pero dice el Evangelio que Jesús se encuentra en un pozo. Fíjense que el pozo es una figura no que hasta ahora aparece en el Evangelio, en otros momentos. Me parece que en el caso de Moisés, por ejemplo, parece que ahí conoce a su esposa. No recuerdo si es también Jacob, también la experiencia del pozo. Entonces el pozo para el pueblo judío es para ellos signo del matrimonio. Ciertamente Jesús no se casó, no vayan a pensar ustedes que, entonces Jesús se casó con esa samaritana, no. Pero allí está significado aquel matrimonio que Jesús haría con la iglesia. Nosotros, la iglesia es la novia y Cristo es el novio. La iglesia es la esposa, Cristo es el esposo. Y eso es lo que significaría ese encuentro, porque Jesús viene a encontrarse no solo con los de su propio pueblo, Jesús viene a encontrarse con toda la humanidad. La invitación de Jesús, que con esta mujer, vean, solo que yo leí la versión corta y luego me acordé, sí, pues habían elementos en la versión larga, pero en la versión larga nos dice que aquella mujer estaba con un hombre, pero no era su esposo, pero había estado con otros 5 y ninguno había sido su esposo. Pero Jesús no acusa el pecado, no la juzga, simplemente le señala su pecado como que para hacerla reflexionar y decir, tengo que cambiar en mi vida. Porque Jesús espera la iniciativa de uno en la conversión. Y eso hace con toda la humanidad. Cristo quiere que nosotros reflexionemos de nuestro pecado y nos arrepintamos. Pero tiene que surgir de esa iniciativa personal, de ese deseo de cada uno de nosotros. Por eso Jesús quiere hacer ese encuentro con nosotros. Y vean que también el evangelista nos dice que eran cerca del mediodía. ¿Qué significa esto? ¿En dónde está el sol al mediodía? En el centro, ¿verdad? El sol está como que en nuestra cabeza. Y vean que esto es muy interesante porque Jesús se presenta como la luz ¿de qué? Del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y cuando Jesús se encuentra con aquella mujer, nos vamos a dar cuenta nosotros también que cuando el sol está en lo mero alto,
allí sí es fácil ver la profundidad del pozo, pero si el sol está más o menos de este lado, se va a ver oscuro. Y entonces aquí el significado es que Jesús quiere venir a iluminar nuestras tinieblas. Jesús quiere arrancar de nosotros la oscuridad y quiere llenarnos de su luz, pero dependerá de nosotros si nos abrimos al Evangelio, si nos abrimos al Señor. Y luego el Señor le dice a aquella mujer: yo tengo un agua que va a saciar tu sed. Ese es el agua del Espíritu Santo que llenaría nuestra vida. Y aquí es donde yo quiero sacar esta reflexión para nosotros hoy en el Evangelio. Hermanos, nosotros ¿en dónde queremos saciar nuestra sed? ¿De dónde estamos saciando nuestra sed de felicidad? ¿En dónde encontramos nosotros nuestra felicidad? Hoy en día hay mucha gente que se deja engañar por lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Vamos a poner unos ejemplos. Hoy en día, ¿qué nos vende los comerciales? Yo les ponía un ejemplo a los hermanos. ¿Han escuchado aquella expresión que les dicen: ¿no estarías mejor tomándote una? Ya se recuerdan algunos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la sociedad? Miren, tienes una fiesta, si no hay alcohol, no hay alegría, no hay felicidad. Y se pegan unas borracheras y pensamos que con eso estamos felices. Y ciertamente, algunos dicen: sí, padre, mire, cuando uno le entra, nos ponemos contentos, se nos olvida la tristeza, dicen. Pero en realidad no nos da la auténtica felicidad. Solo nos va a dar un momento, algo temporal, y se acaba. Eso no nos va a dar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad solo la da Cristo. Solo Jesús es el que va a llenar nuestra vida de esa felicidad tan anhelada en nosotros. Si tienes la última tecnología, que si tienes esto, si tienes lo otro, o si usas de tu cuerpo, tu decisión, vive tu vida sin que nadie te diga qué tienes que hacer y qué no tengas que hacer, y pensamos que eso nos va a dar la felicidad. Yo un día me encontré con un bolito y le preguntaba: joven, ¿por qué usted toma? Ay, padre, es que estoy triste. ¿Por qué? ¿Y sientes que el alcohol te va a dar la felicidad? No, padre, es que como yo soy pobre, padre, y entonces con eso ahogo mis penas. Pero la pregunta es: ¿embriagarte te quita de la pobreza? No, al contrario, nos empobrece más, nos hunde más en la miseria, destruye nuestra salud, destruye nuestra familia, no nos lleva a nada. Entonces no nos está dando la auténtica felicidad. Hoy en día, por ejemplo, también la tecnología está queriendo invadir nuestra vida, y nos dice la tecnología: entre cuanto más me gusta le dan a tu foto, a tu video, vas a ser más feliz. Y a veces pensamos que así es, y a veces por eso mucha gente a veces busca y hace lo que sea por alcanzar la aprobación de la gente. Pero nuestra felicidad no tiene que estar en lo que la gente diga. Nuestra auténtica felicidad está solamente en Cristo. Cristo, que es el que viene a iluminar nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que nos dé a nosotros de esa agua, como le dio a aquella mujer samaritana que sació su sed, llenó su vida de felicidad. Y vean que en verdad a esta mujer, después de este encuentro con Jesús, se convirtió, y se convirtió ella en una de las primeras anunciadoras de Jesús.
Fue a decirles a todos los de su pueblo: he encontrado al Mesías, este hombre puede ser el Mesías. Y mucha gente creyó en la palabra de Jesús. Pues ojalá, hermanos, que también de nosotros la gente diga: miren cómo vive este cristiano, de verdad dan ganas de ser católicos, miren cómo viven los católicos, y mejor me paso a la iglesia católica. De verdad, que eso digan de nosotros. Pero lo triste es, si de nosotros dicen: miren cómo viven los católicos, así no me dan ganas de ir a la iglesia católica, o mejor me alejo de la iglesia católica, porque miren cómo viven. Ojalá que no digan eso de nosotros, y que de nuestro testimonio atraiga a más cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gracias, hermanos, pero no lo merezco. Miren, no es necesario aplaudir en la Eucaristía, ¿sí? Yo les agradezco, seguramente, o por ser la primera vez. ¿A quién no le gustan los aplausos? A todos, ¿verdad? Pero en la reflexión trataremos de no aplaudir, ¿verdad? No va parte de la liturgia. Lo que sí nos conviene hacer siempre, pues, es sobre todo el silencio, para meditar lo que escuchamos, para adentrarnos en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pueda ser esa buena semilla en nuestra vida y nos mueva a nosotros a la conversión.